Cualquier cosa, si tienen una pregunta, se pueden hablar mejor, porque si no, acá no se ve cuando estoy compartiendo. Eh, bueno, como ya sabrán entonces por ahí, lo que me habíamos dado hoy más temprano que otra compañera es Photoshop. También pertenece a la misma empresa que Adobe Illustrator. Son dos programas que manejan cosas diferentes, que por ahí la gente no, no sabe esta diferencia por ahí entre que Photoshop maneja píxeles, es lo principal que maneja en el programa, y Illustrator maneja lo que son vectores, al igual que Corel. Por ahí Corel es lo más similar a Illustrator, mientras que Photoshop juega en otro lado con otro también programas que también son de Corel Photo por ahí, que trabajan más el tema de los píxeles, y tiene una herramienta de esa clave. Bueno, acá como pueden ver, este es lo primero que se ve cuando ingresa Illustrator, al menos sería el craqueado oficial. Después está el portable, que por ahí se ve diferente. El portable tiene algunas funcionalidades menos, pero a la vez es más liviano y más fácil de abrir en las computadoras. Bueno, cualquier cosa, si estas partes ya por ahí la saben, pueden decirlo y podemos ir a otro. Pero bueno, esto es lo primero que se ve. Tienen acá para crear un nuevo archivo o abrir alguno que estén que ya no hayan hecho o se lo hayan pasado, o en el que estén trabajando. Pueden abrir PDFs, archivos de Illustrator, pueden abrir las imágenes. Si no, podemos crear un nuevo archivo donde vamos a ver las configuraciones que tienen a la hora de crearlo. Primero está, bueno, acá son lo reciente, lo que por ahí yo he hecho. Por ahí he hecho esto para imágenes cuadradas más de lo que es Instagram, que la he configurado yo. Después está, bueno, a 3, a 4. Si no, pueden ver acá diferentes configuraciones predeterminadas. Por ahí, Una pregunta. el visual conocerá más diferencia. Sabrá por ahí lo que es presentación IK, RGB, web se trabaja en RGB, impresiones se trabaja en presentación IK, veían a veces no damos cuenta que trabajamos en diferentes páginas que exportar, se verán diferentes los colores de las imágenes. Así que todo eso hay que ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, si queremos hacer una lámina, de un trabajo, como ver. Una pregunta. Ajá. Yo tengo el Adobe portable, me parece. ¿Puedo descargar el completo o tengo que borrarlo y volver a descargar? No, podés descargar el completo porque no se solapan entre sí. Podés descargarlo, también está en el banco del programa. Bueno. El portable es como que no se queda no entra y no queda tanto archivo en la computadora, sino que se mantiene en una carpetita y no más. Funciona no tanto con el programa, sino con la aplicación. Así que pueden tener ambos. Bueno, gracias. Así que seguimos. Bueno, acá podemos elegir. Normalmente por ahí trabajamos en A3. Podemos ver acá que las medidas podemos cambiarla entre la orientación vertical o apaisada. Tenemos, si queremos trabajar esas mismas medidas pero verlas en centímetros, metros, que son las unidades con las que vamos a trabajar y ver los objetos, que después lo podemos modificar igual también, si después nos conviene otro. O bueno, tenemos pulgadas, píxeles, creo que por ahí pueden tener más que ver con trabajos para web. Acá tenemos lo que son las mesas de trabajo. Si ya tenemos pensado que vamos a hacer 5, 6, 7
láminas, placas o flyers, lo que estemos haciendo, podemos ya configurar nuestro trabajo, que también después ya dentro del archivo vamos a poder navegar o eliminar estas mesas de trabajo, modificarlas también bastante a gusto, que a diferencia de Photoshop, las mesas de trabajo en Illustrator se pueden configurar de manera más sencilla. Por ahora podemos elegir 3 como para ver también otras funcionalidades. Esto, bueno, sangrado por ahí tiene que ver con los márgenes. Acá esto, bueno, el color. Esto, bueno, dice efecto rasterizado, por ahí tiene que ver con la calidad, píxeles por pulgadas. Y no, bueno, todo esto por ahí no tocamos, podemos abrir ya esto y vamos a ver cómo nos abre. Acá, bueno, esto tiene que ver con una configuración también que se puede poner, una configuración avanzada, creo. Por ejemplo, si ponemos nuevo, que tiene que ver con cómo se ordenan estas láminas que creamos. Si ponemos más ajustes, podemos ver si queremos que la cree toda en fila, para abajo, a organizar por filas, organizar esto, las láminas que estoy creando. Por 4, y solo quiero que las... No, esto es para que las cree directo. Por ejemplo, si queremos tener el nuevo documento, las crea todas en hilera. Todo esto se puede modificar después, pero por ahí es un buen dato para saber. Vamos a trabajar, como ven, acá se abren 2 archivos diferentes, podemos abrir cuantos queramos y ir trabajando acá por pestañas. Bueno, podemos trabajar en este, que está más. Bueno, hasta ahí todo se habrá entendido. Ahora les compartir un segundo por si... Ahora, ahí. No puedo ver, sino... Bueno. Por ejemplo, por ahí vamos a ver diferentes herramientas. Podemos plantear desde lo que sería capaz como un armado de lámina. Por ahí yo estoy más orientado a lo que es la arquitectura, pero bueno, la forma que usemos las herramientas nos va a generar diferentes trabajos, diferentes láminas para lo que estemos necesitando. Primero, por ejemplo, podemos ver lo que es las formas, que por ahí puede ser lo más intuitivo porque lo vemos por ahí en otros programas. Tenemos la herramienta rectángulo, que como ven, si yo mantengo apretado esta herramienta, que es la primera que está, me saltan otras herramientas que tienen que ver con esa misma, que son la herramienta del elipse, para crear elipses, círculos, la herramienta de polígono, vamos a crear diferentes polígonos, una estrella y un segmento de línea. Por ejemplo, si queremos crear un rectángulo para lo que sería tal vez nuestro rótulo, le damos clic, tenemos acá, y podemos crear desde donde queramos. Acá ya por la configuración, por predeterminado, ya está esto de que me dice los bordes de las páginas, como unas guías inteligentes. Yo puedo ir acá, donde más o menos me dice que está el centro, y tirar. Esto acá. Y como ven, ya me dice unas medidas, me dice 420 de largo. Y acá, si estamos buscando medidas más precisas, acá lo que me creo es un rectángulo con relleno blanco y fondo negro y líneas negras, trazo. Para verlo mejor podemos ir acá arriba a modificar el color. Podemos también modificar el trazo. Podemos poner que no tenga otro color. Que tenga, bueno, diferentes grosores, podemos ver acá. Si por ahí, si alguien está diciendo, yo no tengo esto así en mi programa, yo al menos el diseño de las ventanas que utilizo es justamente la diseño. Después tienen otras que, bueno,
aspectos esenciales que te modifican las herramientas que están en la ventana, las que se ven, las que son fácil acceso. Te las modifica depende de lo que vos querés hacer. La tipografía tendrá más herramientas de tipografía a la mano, mientras que la diseño es la que yo estaba utilizando antes. Y además de eso, ustedes pueden configurarla con lo que quieran, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo dar acá, ventana y poner. Bueno, me falta la de buscatrazo, es una que después voy a mostrar, que está desactivado. Me aparece acá abajo. Si no, puedo moverla acá. Ahí. Puedo moverla acá, me queda como un iconito. O puedo mantenerlo acá acostado donde me muestra ya las opciones. Sí, volviendo a lo que era este rectángulo, lo que tenemos son las modificaciones de lo que es el color y el trazo, como la mayoría de los programas, como es el Corel también, que alguno ya lo vio, o bueno, también el Photoshop tiene esas posibilidades. Acá tenemos el grosor, y si damos clic acá en trazo, podemos ver otras funcionalidades. Por ahora, en este caso, si queremos hacer un rótulo, se lo podemos sacar. Se lo saco. Y lo que le quería mostrar, por ahí hay gente que trabaja con esto, otra gente que no. Yo por ahí que soy muy quisquilloso con las medidas. Me gusta tener esto en cuenta, que es la herramienta de transformar, donde podemos trabajar con las medidas exactas de los objetos que estamos trabajando. Por ejemplo, acá me dice que esto es 420, está bien, el tamaño de la hoja, y 39, que es la altura. Podríamos modificar y poner, no sé, me dicen que el rótulo es de 50, o lo que yo quiero hacer es 50, lo que sea, le pongo 50, y eso ya me lo modifica. Ya sé que con medidas exactas. Pero como ven, o bueno, yo podría modificarlo y después moverlo y ubicarlo. O también, en este caso es más sencillo, pero podría surgir que queramos modificar, pero por ejemplo querramos que se mantenga pegado hacia abajo. Lo que podemos hacer es darle clic a esto, que sería como nuestro eje desde donde yo agrando o achico de esa forma. Entonces, si yo pongo que quiero agrandarlo desde acá, o sea, desde acá, se va a mantener esa esquina mientras todo se va a agrandar para el otro lado. Entonces, si yo le pongo, en este caso, 50, me va a agrandar hacia arriba. Digamos que este es mi rótulo, medio ancho, pero es mi rótulo. Después tenemos, por otro lado, restringir proporciones de altura y anchura. Entonces, si yo quiero mantener las proporciones de este cuadrado, y lo modifico todo a 30, se va a achicar todo manteniendo las proporciones. Si no, todo esto de achicar, de agrandar, podemos hacerlo como ustedes se imaginan, supongo, porque por ahí terminan siendo cosas muy comunes entre los programas, a través de los vértices que aparecen. Vamos ahí, achicar, agrandar y ver dónde lo queremos ubicar. Pero por ahí sí necesitamos un nivel de precisión porque se nos pide, porque queremos, etcétera, y no hay nada que nos diga a dónde está eso o vamos haciendo a ojo. Lo de la herramienta transformar es bastante útil. ¿Hasta ahí se entendió todo eso? Sí, joya. Sí. Genial. Bueno. Después de esto, podemos ir también, bueno, en esta forma tenemos también de la misma manera las formas del elipse. Que bueno, te dirán cómo hago un círculo preciso o cómo, por ejemplo, hago un cuadrado que sea un cuadrado, un rectángulo. En ese caso, lo que podemos hacer, a lo que sirve el Shift, el botón que, al menos en Illustrator,
te genera precisión en la mayoría de los movimientos y cosas que queramos hacer. Entonces, si quiero crear un círculo, que sea un círculo, mientras estoy intentando hacerlo, aprieto Shift. Y ahí me va a generar sí o sí un círculo. Me mantiene las medidas iguales de ancho y largo. Sí, bueno, ahí lo solté antes de Shift. Pero si mantenés, si soltás antes el botón y puedes soltar Shift, ahí te queda el círculo. Un círculo, sí. Y bueno, si después queremos modificar su diámetro, radio, bueno, el ancho lo podemos hacer desde acá o desde acá. Y si lo hacemos desde acá, nuevamente usamos el Shift. Entonces, si yo uso el Shift desde acá, me va a agrandar en este sentido, pero manteniendo que es un círculo. También, entrando justamente en esto de Shift, si queremos mover algo de lo que estamos haciendo, pero queremos mantenerlo en ciertos ángulos precisos, también podemos usar el Shift. Entonces, más allá de que yo mueva el mouse, me lo va a mantener en este ángulo, en el ángulo a 45, en el ángulo a 90, en el ángulo acá, en los ángulos de 0, 45 y de 90 grados. Mientras yo tengo apretado el Shift, que es el que nos va a mantener la precisión en los movimientos que vayamos haciendo. Ahí bueno, tenemos ese círculo creado, y eso podría ser cualquier cosa. Y después tenemos, además de la forma, tenemos lo que es la pluma, para crear ya polilíneas o objetos que querramos nosotros, ya salido de las formas geométricas. Esto, bueno, es una pluma que si vamos apretando nos va generando un objeto que ya se va rellenando, hasta podríamos soltarlo y dejarlo ahí, pero en otras herramientas o cuando queramos hacer otras cosas, el hecho de que no la hayamos cerrado nos va a dificultar. Entonces podemos, desde un principio, cerrarlo, o si sin querer lo dejaron abierto, como ven acá, pueden apretar unir, para que sepan, y eso ya te genera un objeto cerrado. Y bueno, todos estos objetos, todas estas formas, podemos también trabajarlas sin relleno y que en realidad pensarlas como trazo. Entonces ponemos acá, vamos al relleno y pensamos en un color que es un trazo. O sea, un color en la parte de atrás. Vamos con un rojo y esto lo trabajamos todo como un trazo. Y ahí le vamos dando grosores. Y tenemos en la parte de trazos estas opciones que son hacer una línea discontinua y que al menos creo que en el portable no está, pero en estas versiones, en esto full, tenemos la posibilidad de configurar estas líneas. Por ejemplo, lo que me dice ahora que son 12, después está el hueco y después son 12. Lo que nosotros podemos hacer es hacer que sea 12, el hueco sea de 2, haya otra línea que sea de 4, haya otra línea que sea de 2. Y estamos generando, bueno, no se ve tanto, pero estamos generando algo más como una línea, las de eje, por ahí. Sí. Más de arquitectura es eso, pero podemos agrandar solamente un espacio, agrandar el otro, y tener trazos más diseñados a nuestro gusto. También, si queremos, podemos sacar eso y podemos jugar con las esquinas de estos trazos. Lo que tiene acá, sea circular, por si queremos hacer una línea, un juego de línea, pero no queremos isoángulo en cada esquina.
o que tenga un chanfle cortadito. También podemos trabajar esto el trazo en una línea que queramos que sea una línea solamente, como un objeto cerrado. Por ejemplo, hacemos así, sin cerrarlo, y tenemos podemos esto sin moverlo. Esto podría ser, pues, abajo un título, o sea. Y acá tenemos también un botón que nos sirve para modificar, cambiar el color que tenemos del trazo, moverlo a lo que es el relleno. Entonces podríamos hacer así y que lo que estaba de trazo pase a relleno y viceversa, como queramos, modificando. Si tenés otro color en el trazo, cada uno va a reemplazar al otro. Entonces, intentemos así. Y este botón no va a hacer que se vaya uno al otro. Bueno, saliendo eso. Ahora lo borro. Y vamos teniendo esto que tiene que ver con polilíneas, objetos, líneas. También esto, que es bastante cuadrado, podríamos hacerlo más curvo. Podríamos hacer así el primer botón y al segundo mantenerlo presionado. Y ahí trabajamos con las anclas, que se le dice que son estos vectores que estiran ese punto. Y así podríamos hacer así, por acá, es así, por acá, es así, y ir cambiando hasta esto que lo cerramos. Y ahora con una forma más orgánica. ¿Por eso se va entendiendo? Ahí. Esto podría achicarlo también usando Shift. Buscando. Así. Muy por aquí. Y una diferencia que tiene por ahí con el Corel, si lo han trabajado, es la de que al pasar en el Corel, bueno, en el Corel para seleccionar algo tienen que seleccionarlo entero, que nada quede afuera. En el caso de Illustrator, con tocar apenita una forma ya eso se selecciona. Por ahí cuando estás pasando de trabajar entre Illustrator y Corel, eso más que nada se lleva a complicaciones, porque entre una dinámica y otra hay una diferencia. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, ya seleccionamos los 4 objetos. Y ahí lo podemos achicar con ese. Vamos acá y lo dejamos por ahí. Y después lo utilizaré para otra de las herramientas que podemos ganar. Ahí. Ahora pasemos por ahí. Bueno, y antes lo de texto, estaría lo de pincel, que también sirve para bastante las figuras orgánicas, por ahí más para ilustración o hacer como un trazo más como de boceto. Se podría utilizar el pincel, lo que hace es generar como un lápiz por ahí y te queda una curva. Entonces, si queremos sobre un mapita o sobre algo, hacer como que estamos en una marca de lápiz o lo que sea, podemos hacer esto y después jugar con el trazo. El trazo tiene, además de esas otras cosas, de la otra cosa que mostré, tiene también un juego en las posibilidades de la forma del trazo. No es tan variado por ahí como Photoshop, pero tiene estas modificaciones que, mientras este esté en básico,
viendo cuando ocurra cada duda, podemos modificar esto y agrandando esto vamos a entrar mejor como es el que podemos jugar con estos tipos de pinceles, se pueden descargar también hasta crearlos, pero bueno, eso ya por ahí para más avanzado, pero para que sepan que también están estas, que es lo que te hace por ahí un trazo más de boceto, menos duro. También lo que tiene el pincel es la posibilidad. Bueno, ahí está. Si damos doble clic en el pincel o varias de las herramientas también, tenemos opciones. El pincel tiene esto por ahí de la fidelidad. Que lo que quiere decir es que cuanto más ponga en suavizar, el dibujo que yo haga me lo va a hacer más curvo y va a tender menos lo que yo hice realmente. Si yo así, eso, sí, me lo hace bastante más curvo. Depende de lo que necesitemos. Si queremos más precisión, porque por ahí si queremos hacer tal vez un cuadrado, no lo hace tan cuadrado, lo hace más curvo. Eso bueno, eso podemos ver. Eso es el cuanto a la herramienta trazo. Por aquí. Bueno, compartir pantalla. Bueno, ahí podemos pasar a lo que podría ser importar imágenes y pegar imágenes. Illustrator funciona, si quisiéramos por ahí no hacerlo de descargar, pegar y demás, podemos, si queremos, ir a lo que es la web. Vamos acá, buscamos, esto ya se estaba viendo, y podemos tranquilamente copiar imagen y pegar. Ahí bueno, chico. Que eso es una manera sencilla y si podemos, la verdad que te ahorra mucho tiempo. Si no tenemos la herramienta de colocar, esto tienes más que nada un uso que es el que nos va a servir, digamos, el por qué lo llegaremos a utilizar, que es que al colocar una de estas imágenes, que se me queda más. Lo que tenemos es esto, que como ven aparece con una X en el medio. Esto suele pasar que por ahí no nos damos cuenta o no sabemos que cuando yo le pase esto a un compañero que estamos pasando el trabajo y haciéndolo, a él le va a aparecer el cuadrado pero sin la imagen adentro. Y eso es porque hasta que no le pongamos este botón de incrustar, la imagen está enlazada con el archivo en mi computador. Eso de primeras parece malo, pero si en los casos por ahí de diseño en el que estamos diseñando esta imagen, estamos sacando capturas a cosas que estamos trabajando, ya sea archivo 3D o demás, que no lo tenemos finalizado o que va a tener cambio, nos puede servir porque vamos modificando ese archivo y esto se va modificando en el documento. Entonces, yo tengo esto acá. Si yo editaría esta imagen, por ejemplo, en Photoshop, y la guardaría de nuevo, las modificaciones se modificarían acá directamente. Por eso si lo queremos, si ya la imagen es una imagen que nos va a quedar fija y sabemos que no hay problema, ya le podemos apretar a incrustar y esa imagen ya se vuelve parte del documento. Entonces cuando lo enviemos, se va a enviar con el documento. Entonces, tenemos estas dos imágenes.
Y con esta imagen podemos hacer, con esta, por ejemplo, podemos ver lo de la máscara o lo de recortar imagen. Recortar imagen, creo que tampoco es importable, puede ser que no lo tenga, que es lo que uno se imagina cuando recorta imagen. Nos aparece el cuadrito, lo vamos seleccionando, vamos viendo y elegimos que se queda y lo recortamos. ¿Solo se puede recortar imágenes en cuadrados o se puede hacer de otras formas? Una pregunta. ¿Se recorta imagen? Sí. Se puede hacer un cuadrado, pero luego lo tenemos esta máscara. La máscara lo que hace es recortar, sino recortar para identificar lo que está en la forma. Por ejemplo, con esta forma. O primero, como lo que hice, que fue que era la máscara, que no hayan visto, aparece un cuadrado, la forma de imagen que yo puedo se mueve. Eso es lo que pongo sobre la imagen, está diciendo que la imagen. Yo tengo que decir, yo vuelvo hacia atrás, como que nunca hice esa máscara. Lo que puedo hacer en realidad es hacer una máscara con otro objeto. Podría hacer. Bueno, esto como ven es dando clic derecho podemos organizar las cosas, traer a frente, traer atrás. Yo traigo esta forma al frente para poder utilizarla como máscara. Si yo pongo esto acá, selecciono ambas cosas. Para seleccionar ambas cosas o varias, pues, o pasarla encima como mostraba, o seleccionar una, apretar Shift y seleccionar otra. Y ahí me quedan las dos. Y si doy clic derecho, puedo crear máscara de recorte con la forma que está al grande. Entonces yo doy crear máscara de recorte y me recorta con esa forma. La imagen en realidad por adentro sigue existiendo. Y muchas veces pasa que es mejor recortar una imagen porque la queremos más chica y no le importa que quede. Volviendo. A veces pasa que se recorta una imagen, un pedacito, pero en realidad la imagen sigue existiendo y el archivo se queda muy pesado. Si saben que tienen que recortar un cuadrado y la imagen es de mucha calidad, lo mejor es que pongan recorten el cuadradito, dejen eso, porque si no después el archivo queda con el peso del que le cae. Bueno, la herramienta de esta máscara lo que nos sirve también es que podemos modificar después la forma que nos está recortando. Entonces podemos hacer doble clic y tenemos por un lado la imagen, que podemos moverla por dentro de esa forma, o tenemos la misma forma, tanto achicarla o agrandarla, como modificar lo que son sus vértices. Que eso, bueno, podemos verlo después, lo que es la modificación de los vértices con esta otra forma. Volviendo a lo que son imágenes, que por ahí yo muchas veces lo he utilizado en esto que son los iconos, o que son cosas más planas, es lo de vectorizar. Y bueno, con esta imagen copié y pegué, lo que vamos a hacer es hacer calco de imagen. Bueno, claro, vectorizar se llama por ahí en código. Si pongo calco de imagen, lo que me hace es pasar de esos píxeles a vectores. Aunque no se notó mucho, esta era la imagen. Si yo pongo calco de imagen, lo que me hace me hace esta imagen previa. Si yo le pongo expandir, que es como terminar de definir eso, porque capaz que antes de ponerle expandir y que se generen todas las formas, no me gusta tener el resultado y puedo modificar de estos lados puedo modificar que en realidad sean 3 colores, eso para imágenes que tienen más colores. Podríamos ver, por ejemplo, esta imagen. Por ejemplo, puedo recortar un pedacito de la foto para que no quede tan grande.
y puedo, por ejemplo, hacer calco de esta imagen. Lo primero lo hace en blanco y negro. Reconoce colores oscuros y claros y te pasa a blanco y negro. Pero tenemos otras posibilidades. Poner 3 colores, entonces juega con 3 colores nomás, y esos 3 colores es al azar en el programa. Si no, cuanto mayores colores, mayor definición o parecido a lo que teníamos nos va a dejar. Pero lo bueno de esto es que pasa de píxeles a vectores. Entonces podemos trabajar después con los vectores. Eso por ahí para transformar imágenes como estas que hacemos en internet, que no tenemos los vectores, o logos, cosas más que nada planas. Si no podemos poner fotos de baja fidelidad, eso por ahí quiere decir que vos estás trabajando con una foto de baja fidelidad, o que estás trabajando con un tipo de blanco y negro, bueno, lo que genera esto, o sea, yo puedo modificar esto sin todavía generar los archivos. Cuando yo le ponga expandir, me va a generar los archivos, los objetos. Por ahora están todos en un grupo, pero yo podría desagrupar esto y tener, bueno, el objeto este, que por estar todo junto, lo creo como todo un conjunto. Esto, como ya tenía algo entre medio, lo dejó como objeto separado, negro. Por ejemplo, para estas cosas yo lo he utilizado bastante porque en la arquitectura usamos loguitos por donde van los autos, por donde van las bicicletas. Yo, por ejemplo, le haría por defecto, lo puedo expandir, desagrupar y puedo elegir el círculo negro, la bicicleta. Y si yo tengo eso seleccionado y le paso el selector por arriba, con el Shift, me va a seleccionar lo que no tengo seleccionado y me va a deseleccionar lo que tengo seleccionado. Entonces, por ahí puedo borrar solo lo blanco. Eso, bueno, por ahí lo podrán ir viendo en la juego, pero si no pueden seleccionar alguna cosa. Y bueno, me quedaría esto, que puedo volver a agruparlo. Tengo las cosas seleccionadas. Bueno, no aparece acá directamente. Normalmente para agrupar no me lo cuenta, pero yo repito control G y me agrupa también control G. Si no, tiene que ir a objeto, y pueden desagrupar y agrupar desde acá. Tiene mucho eso Illustrator, que por ejemplo no tiene directamente el clic para pegar y copiar. Tiene muchas de las cosas, la tiene acá arriba. Es porque se piensa más técnicamente el programa. Entonces pueden utilizar los comandos, que son los mismos comandos que ven acá, control B, control C, los típicos igual por ahí de cualquier programa, el control Z para volver atrás. Y en objeto pueden encontrar cosas que por ahí siempre uno piensa, la clic acá y si tiene desagrupar, por ejemplo, no tiene para agrupar. Entonces apretas control G y te agrupa. Yo con esto, que antes con la imagen no podía, es cambiar los colores, por ejemplo, o hacerlo solo trazo, o hacer las modificaciones que yo crea necesarias y todas las que puedo hacer con cualquier objeto. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió esto? Sí, ma. Bueno. Después tenemos cosas, bueno, con las imágenes, tenemos eso. Tenemos modificaciones que podemos hacer a las imágenes con respecto a los colores. Por ejemplo, control C, control V, saco la imagen de ahí adentro, tengo la imagen. Tenemos edición de colores, a lo que es escala de grises, convertir a CMYK, invertir colores. Cosas media básicas como, por ejemplo, que hace con una galería de CMYK. No hay grandes modificaciones porque esas son las que trabaja Photoshop.
podemos hacer la cosa de convertir a CMYK, bueno, eso es todo. Si te diste cuenta que estás trabajando con otros colores. O escala de grises, por ahí la más típica. Escala de grises. Hacemos dato. Después tenemos lo que es texto. Allá, en esto. Que tenemos uno que es el texto. Es el texto de una sola línea, es el texto en el que apretás nomás y te genera algo para tener un título. No sé si puede ser. Pero bueno, yo puedo crear este texto así y todo lo que yo escriba se va a quedar todo en una sola línea. Que por ahí para un título, para una palabrita, para una letra, para un logo, para unas iniciales o algo así, va bien. Pero si queremos escribir párrafos ya, para una infografía o para una memoria descriptiva, lo que podemos hacer en vez de hacer un solo clic es generar un cuadrado manteniendo apretado. Que como ven, Illustrator, al menos el full, lo que hace es generar un texto del famoso Lorem Ipsum, que es un texto, creo que latín, que te rellena el texto. Pero bueno, podemos trabajar con eso mismo y ver que acá todo lo que yo tengo escrito puedo ir, se va ajustando al cuadrado que yo manejo. Si no, muchas veces pasa que terminamos trabajando el párrafo sobre un texto de línea que podemos ir bajando también. Okay. Pero si, por ejemplo, nos damos cuenta que ahora el espacio no es el mismo y queremos achicar, se deforma la letra o se achica todo. Con el cuadrado de texto podemos trabajar con herramientas de párrafo. Y en ambas cosas podemos trabajar también sobre los caracteres. Que bueno, que es casi muy parecido a Word. Elegimos un tipo de fuente, ya sea de las que vienen o cualquiera que podemos instalar. Y modificar el tipo, la altura. En cualquiera de los tipos de texto podemos hacer cosas sin problema. Modificar esto que es en tipo de letra, letra. Bueno, esto también la altura entre cosas. Y después tenemos las opciones para el párrafo en sí. Esto tiene que ver con, bueno, el justificativo, el medio, el costado. Este que es bastante casi justificado completo, pero perfecto, porque si nosotros justificamos esto, queda raro en las últimas líneas, pero si ponemos este, queda más estético. Y nada, podemos verlo ahí eso, y también podemos ver la sangría, la separación entre párrafos. Acá. Y bueno, y otra cosa que podemos ver con los párrafos es la de que el cuadrado en el que se maneja ese texto pero también ese cuadrado podría no ser un cuadrado. Podrías escribir dentro de un círculo. Podríamos escribir dentro de una de estas formas. Si yo uso la de texto y me pongo ahí está. Si me pongo contra uno de los trazos, podría escribir dentro de esta forma. O también podría, este cuadrado que genere, modificarle los vértices.
Entonces por ahí si tengo una imagen o tengo algo que quiero poner entre medio, yo esto lo quisiera poner por acá, el texto no quiero que esté por ahí, podría modificar el cuadro de texto, entonces hago, creo otro vértice por acá, yo muevo esto, más o menos, no es la idea. Podrías hacer esto y entonces todo lo que escriba acá, todo lo que modifique, se va a ajustar a esta forma que yo generé. Cualquier cosa que modifique por acá, siempre se va a ir. ¿No? Porque se corta el mismo. Bueno, eso con respecto al texto. Lo que venía un poco. ¿Eso se entendió? ¿El texto? ¿Alguna duda? Bueno. Después, lo que más o menos hoy dije que iba a mostrar, que era el tema de esto de modificar los vértices. Bastante importante para Illustrator porque todo se maneja con Illustrator. Como ven, en todas las cosas hay vértices que se pueden modificar. Los vértices en la forma se generan cuando vamos dando estos clics, se va generando cada vértice. En los círculos también ya se generan de forma predeterminada, se generan esos vértices con cierta curvatura para generar un círculo, por ejemplo, pero todos siguen siendo vértices. Y esos vértices pueden modificarse, eliminarse. Entonces yo podría, por ejemplo, si quiero hacer un semicírculo, podría eliminar este vértice y me quedan otros tres que hacen el semicírculo. O podría eliminar en esta forma un vértice, este vértice me queda una forma abierta, como lo que dibujaba hoy al principio. Otra podría eliminar otro vértice acá y me quedan dos formas separadas. Y también puedo, con la herramienta que estaba utilizando, que es esta herramienta blanca, el nombre era de selección directa. La flecha esta hace varias cosas, que es como por ejemplo, esta de no seleccionar las formas por ser formas, sino seleccionar vértices, no la forma como una forma. Así lo puedo seleccionar estos vértices y modificarlo, ya una vez la haya dibujado. Así. Y con los vértices también tengo opciones que son las de curvarlos. Puedo decir que este vértice tenga una finalidad en ángulo o que sea curvo. Y al ponerlo como curvo, me aparecen esto que son los anclas. Que estos son los que yo puedo estirar. Estiro, que son los mismos que tiene el círculo acá. Estiro, y puedo generar la forma que yo quiero. Esto podría ser por sobre una imagen, sobre un logo, que yo quiera replicar la forma. Y entonces me ponga a dibujar modificando, por ejemplo, esto. Ahí, si eso lo mantengo apretado, voy viendo si se ve, tal vez, no sé, espero que se vea, en pantalla. Hay una línea azul que me está marcando dónde va a terminar mi trazo, dónde va a ser mi trazo. Lo voy haciendo así, lo acá, y voy viendo cómo mover ese ancla para que vaya copiando la forma. Cosa que después puedo modificarlo igual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero copiar algo, ahí va. La cierro y termino de coser. Me aburro de esto. Pero es la idea. Que esto, si yo lo achico, bueno, voy a notar mejor cuánto sigue la forma y cuánto tengo que modificar de esos vértices. Entonces estoy modificando ahí, estoy jugando con esto, y armándolo. Y copiar, bueno, si quiero copiar un logo,
o hacer una silueta de una fotografía. Entonces, bueno, con eso, con esta herramienta es con la que se juega con los vértices. Y con esta otra, si yo tengo un objeto seleccionado, puedo sumarle vértices. O sea, con la herramienta pluma, si yo ya tengo un objeto que está armado, puedo sumarle un vértice acá. En realidad, la forma no es que tiene esquinas ni nada, sino que tiene un vértice. Que sigue nomás la misma línea. Pero con el que yo puedo utilizar para deformar. Esto, bueno, esto es un objeto que puede tener relleno, en realidad. Es un relleno, en este caso un pedazo, pero podría ser. Este objeto está adelante, lo ponemos hacia atrás. Y eso como yo puedo jugar con... No se puede ir jugando con los trazos. Ahora, otra herramienta que es bastante útil es esta del buscatrazos. No sé si hay alguna duda particular de otra cosa que se imaginen que se puede hacer y no, que también explico cómo. Por ejemplo, ahora se me viene una mente que se me había pasado un poco. Está lo que es el cuentagota, el famoso esto de sacar colores. Sí, eso yo quería saber porque cómo generar muestras nuevas. O sea, se pueden crear muestras nuevas, ¿no es cierto? Y yo puedo terminar con eso. ¿O es demasiado? ¿De colores decías? Perdón. Claro. Sí. O sea, el cuentagota te permite sacar colores de hasta imágenes, digamos. Entonces, tipo, te las reconoce aunque sean píxeles. Y después, si vos tenés un color que querés utilizar siempre porque tenés alguna identidad visual, puedes generar acá, por ejemplo, estoy parado en un color acá y le pongo más, muestra nueva. Me dice todo el tema, como el color también, por ejemplo. Y le pongo OK. Y la tengo acá. Me va a quedar ahí en este documento también. Después, si querés pasarlo a otro documento con una razón, puedes copiar Ctrl+C, Ctrl+V y copiar el objeto y ya ese color lo tenés y lo podés nuevamente generar como muestra en ese documento. Si no, también podés guardar carpetas, por ejemplo, un nuevo grupo de colores, entonces eso podés acceder en cada documento a un nuevo grupo personalizado tuyo. O sea, eso se puede, si a esto te referías, sí. Y tipo, porque por ejemplo, yo en un trabajo tuve que, generar tipo una textura secuencial de puntos, por ejemplo, que me quede como una textura de puntos. Y uno de los JTP, no me lo hizo un poco rápido, yo ni sé cómo hizo, no sé si vos sabrás, seleccionar esa agrupación y que se quede generado como un material, digamos, como una muestra. Ahí va. Sí, esos, si no me equivoco el nombre, creo que es motivo. Me da un motivo. Sí, podemos, por ejemplo, bueno, podemos usar una podemos utilizar esta bicicleta. Pequeño dato, por ejemplo, cuando estoy achicando, como ven, cada vez las proporciones de la línea parecen muy gruesas para la forma. Eso puedo poner acá en transformar, cambiar escala de trazos y efectos. Eso hace que si yo lo dejo activado, cuando lo agrande, también le acompañe el grosor del trazo. Que también sirve, por ejemplo, si yo quiero... Nada, está bien, digo. Y ahí, por ejemplo, me quedo más grueso porque está más grueso en comparación a antes. Ahí va, vamos a eso del motivo. Que eso se puede generar acá, con teniendo algo seleccionado,
puede ser una cosa, varias. Ponemos motivo, crear. El nuevo motivo se añadió al panel de muestra, eso quiere decir que ya está con las muestras. Y acá me muestra cómo es. Y yo puedo hacer modificaciones. El que modifico es lo que está dentro del cuadrado azul. Que por ejemplo, si veo que está muy pegado, lo que puedo hacer es achicar, por ejemplo, puedo hacer Shift para que me mantenga las proporciones. Bueno, y el botón Alt, que no lo nombré, pero el botón Alt lo que hace es permitirte, tendría que ser ambos. Y el Alt te permite hacerlo desde el centro y no que se te haga por un costado. O sea, objeto, pero bueno, en cuanto al motivo, sería eso, o sea, cualquier cosa que yo haga dentro se va a copiar. Ahora yo puedo jugar con esto de cómo se encuentran en las esquinas de las cosas, porque si yo hago algo acá, se encuentra con la otra que está en la otra punta. Se puede ir viendo si no, así, cosas allá. Estoy jugando con ese motivo. Y también puedo modificar el cómo se repite. Si se repite todo como en cuadrícula o puedo que se vayan desplazando las cosas. Por ahí para generar algo más, no quede tan duro, sino algo más orgánico, más que parezca al azar tal vez. Pero bueno, tiene por ahí estas formas y que también pueden modificarse en esta de ladrillo por columna, ladrillo por fila, pueden modificarse cuánto se entrelazan, cuánto se mueven entre sí. Y entonces, bueno, si yo tengo esto, lo cierro nomás, le doy hecho acá, y nada, el motivo, el objeto sigue estando normal, el motivo se generó acá. Yo le doy a esto, y pongo esto acá, y se genera como esa forma. Ahí, porque por ahí queda muy grande, queremos algo que sea más chico, lo que vamos a hacer es ir también a lo que es la herramienta transformar e ir a lo que es escala. Esto por ahí, la herramienta transformar tiene lo mismo que esto que mostraba hoy de cómo modificar el tamaño, hasta girar, puedo girar desde acá. Tengo todo esto separado y mucho más técnico tal vez. En escala podría ir a escala y puedo poner esto en 200, por ejemplo, y lo que me modifica es el objeto. Pero si yo le pongo que escale, bueno, puedo poner escalar vértice y tal cosa, puedo poner transformar patrones también, por ejemplo, entonces lo que yo hago, lo acompaña el patrón también se agranda. O puedo poner transformar patrones, pero no transformar el objeto. Se podría, teniendo el objeto, manteniéndolo, puedo, por ejemplo, en este caso, no quiero agrandarlo, sino achicarlo. Podría poner que se achica a la mitad, o sea, un 50%. Y lo que achico es el patrón, pero no el objeto. Un 10%. Miren, esto que es un... Puedo ir jugando ahí hasta que yo le pongo OK. Y tengo el objeto con un patrón achicado, pero el objeto está normal. Bueno, puedo pensar el patrón desde un principio ya hacerlo chico. Pero como yo lo hice con esta forma, el patrón por defecto me aparece de ese tamaño. Pero nada, eso pueden ir viéndolo. Pero sí, el patrón no es tan complejo realizar lo que esto, que es el motivo. En cualquier cosa que yo selecciono, puedo hacerlo motivo. Bueno, no tengo idea si esa imagen, supongo que sí. Bueno, todo esto se forma un motivo. Yo puedo jugar con esto ahí adentro para generar ese motivo. Ahora sí, objeto X, le puse cancelar. Se generó igual. Pero está igual. Se puede generar así un motivo. A responder eso de la duda.
Después teníamos, lo que quería mostrar, otra herramienta por ahí de las más comunes, era la de buscatrazos. Eso tiene que ver cuando tenemos geometrías. Por ejemplo, como tengo un círculo acá. Y yo lo que quiero es comerle a esta forma ese círculo. Quiero hacer un bocado de ese círculo. El buscatrazos, la herramienta buscatrazos, que lo tengo acá. Si no, pueden ir a la ventana y a la ventana, buscarla y ponerla donde ustedes quieran ponerla. Lo que hace es, entre dos objetos, que yo los selecciono, seleccionar o así. Cuando yo aprieto buscatrazos me da diferentes opciones. Esta, que es la de unirlos, no sé, lo uno y el primero que seleccioné, o el que está adelante, le deja su color, o sea, se transforma todo en un objeto con ese color. Este, que hace lo primero que yo seleccioné sobre lo otro, le haga el bocado, que puede ser lo que estoy buscando, ¿sí? O esto, que me genere lo del medio, la intersección entre los dos. Este otro, al revés, me genera donde no hay intersección. Y bueno, y así va entrenando la figura. Esto casi no se modifica nada, lo genera el objeto y mantiene lo otro, es una mezcla de los dos anteriores. Entonces, por ahí, si quiero generar una forma medio particular a través de geometría, y no dibujarla con una pluma, se puede buscar la manera. Bueno, si tenemos un círculo intermedio, que queremos hacer un círculo que queremos hacer para hacer un hueco, también. Bueno, ahí lo que hice, por ejemplo, control C, ahí, como le comentaba, el Shift hace una especie bueno, una herramienta que hace que todo sea bien específico. Es que cuando apretamos control B y copiar junto al Shift, lo copia en el mismo lugar. Entonces parece que no hice nada, pero en realidad hay un objeto encima. Apretó control Shift B y me queda un objeto encima de otro. Copia donde yo quería. Entonces, bueno, lo que hice ahí fue copié, lo pegué en el mismo lugar y lo que hice es achicar con Shift, pero también apretando el Alt. Entonces, bueno, se me hace el círculo más chiquito con el centro. Entonces, yo puedo usar esta herramienta y hacer con esta herramienta socavarlo y hacer como esto. Lo que sea esto, si necesito para algo, lo puedo generar así. Entonces, esa herramienta me sirve para eso. Después, esta sobre esta podría hacer de nuevo y hacer un bocado. Y que esto quede así. Y bueno, eso también entre cualquier otro tipo de objeto cerrado. Sobre una línea sobre otra línea no funciona. Tienen que ser objetos que estén cerrados. Eso por ahí otras herramientas. Después, por ahí que puede servir para... Eso bastante todo básico. Después tal vez un poco yendo más al tema de diseño, podríamos jugar un poco con generar contornos a partir de las letras. Lo que sería, por ejemplo, si queremos una F G para un tipo de logo, lo que queramos, luego puedo agregar esta FG y en vez de que sea texto puedo convertirla en contornos. De clic derecho puedo crear contornos y lo que me genera es un objeto. Esto que está acá. Entonces esto puedo hacerle todas las deformaciones, pintarlo todo o hasta cortarlas como cualquier otro objeto. Ya deja de ser letra. Así con el color, se hace un trazo, hace un círculo en el medio. Ahí el corte no va a ser directo porque tenemos que hacerlo con cada objeto, entonces lo tendría que desagrupar, utilizar este sobre este.
y hacer, por ejemplo, hacer un hueco. Tendría que hacer un hueco acá. Como lo copié antes y ahora lo vuelvo a pegar en el mismo lugar, puedo utilizarlo para él. O sea, bueno, a esas dos letras le hice un elipse. Como para que sepan qué cosas por ahí se pueden realizar. También por ahí, entre 3 o 4 herramientas terminas haciendo algo que querés, pero por ahí no te da. Como que cada herramienta no funciona exactamente para eso, pero utilizando varias, terminas logrando lo que estás buscando por ahí hacer. Después no sé si ustedes están con algún trabajo, con algo que necesiten alguna cosa en particular. Por ahí me comentaba una compañera que estaba haciendo al menos en comunicación visual, bueno, que puede servir eso, lo de las guías por ahí, para el tema de texto, infografías y demás. De una, sí. Que por ejemplo, Illustrator, yo no suelo usar tanto guías porque no me acostumbro así, pero porque yo utilizo por ahí esto XD y demás. Pero también las guías son bastante... Y le he encontrado que funcionan, digamos. O sea, le he usado y funciona, pero yo por ahí no hago tantas cosas. Un texto y más, muchos objetos. Pero bueno, para ver las guías podemos ver reglas, mostrar reglas. Y ahí, bueno, nos aparece esto donde vamos a poder ver medidas y de las cuales vamos a poder sacar guías. Si yo le doy clic, lo tengo apretado, saco una guía, y por ejemplo le dejo ahí. Ya me dijo que es el límite donde está mi objeto. Y puedo sacar otra acá, donde tengo apretado. Y bueno, me coloco donde yo crea necesario. Ahí, no sé. Acá, por ejemplo, donde estaría el rótulo. Y también puedo sacar una así nomás. Y también con la herramienta de transformar, puedo ponerle la posición que yo quiero. Puedo decir que esté a 300, no se va a ir afuera, 30. Los 30 lo cuenta desde arriba. Son 30 desde arriba. Puedo hacer que los márgenes los ponga así. Entonces yo hago una línea acá. Y como sé que 420 es el tamaño de la hoja, puedo poner 400. Entonces sé que eso está, todo lo que haga pegado a esa línea va a estar a 200 milímetros del borde. Y puedo ir generando esas líneas que lo que hacen es generarme un límite o una guía a la cual se van como pegar los objetos cuando estén cerca. Alguna de esas yo no quiero que se peguen. Bueno, en ese caso me voy a acercar más y mover un poco a ojo, pero te sirve eso como guía, entonces vas creando. Y podés bloquearlas también si querés. Bloquear guías. Y ahí entonces, cuando yo selecciono varias cosas por encima de esa guía y lo quiero mover, eso no se mueve. Porque si no, si yo voy, yo ahora tendría que ir acá y poner guías. Si yo las bloqueo, capaz que a veces me pasa que hago así, no me doy cuenta y selecciono la guía y la muevo junto a los objetos. Y capaz que en este caso lo veo y se nota, pero capaz que en un momento lo muevo un poquito nomás. Y cuando me doy cuenta todo lo que hice toda esa guía, en realidad estaba mal. Eso bueno, eso se puede ir bloqueando. Y bueno, generando las guías que sean necesarias. Eso sería. Después también, si quieren trabajar, si están trabajando con bastante precisión o no quieren hacer movimientos tan bruscos, también pueden mover las cosas con las flechitas. Están pensando por ahí en los términos de precisión, de las guías y demás. Pueden trabajar con las flechitas, si aprieto 1, 2, 3, 4, ¿sí? Voy moviendo las cosas. Para arriba, para abajo, para los costados. Y también si uso el Shift con la flechita, muevo un poco más. Hago unos pasos más grandes. Y puedo ir sabiendo cuando lo voy moviendo. Un poquito para acá, un poquito acá, un poquito allá.
Entonces, bueno, capaz esto lo muevo 1 y este otro sí que lo tengo que mover 1. Y entonces, bueno, pues, son diferentes formas de hacer lo mismo en sí, porque podemos moverlo de muchas maneras. Después, bueno, pueden girar las cosas también rotándola, esto por ahí yendo más a lo básico. Esto que pasa por acá, que el objeto como que sigue en vertical. Si por alguna razón quieren ustedes hacer como un giro de eso, lo que pueden hacer es seleccionar otro objeto a la par. Entonces, un objeto que no sea texto, por ejemplo, seleccionar esto y esto. Y cuando giren, ahí eso sí se va a girar todo el párrafo. Y el texto este de línea, si como no es párrafo, gira solo, por ahí vamos a hacer un título, moverlo, hacer un poco hacer algún ángulo de más. El texto de línea sirve para eso, es por ahí más artístico que el párrafo. Y por ahí eso serían las cosas, no sé, más básicas. Después hay un montón de herramientas, pero menos quizás nos vaya un poco la hora. No sé si algo más creen necesario. Los colores, pues por ahí tal vez las transparencias, puedo llegar a mostrarle un poco cómo se juegan con las transparencias, la opacidad, y después si tienen alguna duda pueden consultar, vamos cerrando por ahí. Esto, bueno, como ven, este objeto tiene acá la opacidad, ahí es transparente, cuanto mayor es la opacidad, bueno, entonces, bueno, por ejemplo, dejamos 56. Y acá, transparencia, capaz que no tengo. Veo si tengo acá. No, transparencia, activada. Yo la pongo por acá. Voy a tener esta herramienta de transparencia. Lo que tiene acá como Photoshop, tal vez pues en Photoshop tiene lo mismo de multiplicar, oscurecer, superponer. Bueno, esto capaz que se ve mejor sobre una foto, sobre lo que personal. Hasta puede pasar que cuando sobre esto vamos a intentar. Esto le doy un color. Si hago doble clic en lo que es un grupo, entro dentro del grupo. Es decir, doy doble clic, entro en lo que es dentro del grupo, entonces puedo modificar cada una de las cosas en particulares y bueno, aprieto escape, vuelvo a hacia atrás. El grupo vuelve a ser un grupo. Acá en esta transparencia puedo ver, por ejemplo, normal no pasa nada. Si es transparente, es una transparencia plana, en común. Si está en opaco y le pongo, por ejemplo, oscurecer, lo que me hace es como los píxeles lo multiplica de alguna manera que me da un color diferente. Hay como unas pequeñas diferencias entre lo que es oscurecer, multiplicar, sobreponer color. Ahí como que hace un juego entre cuál es el color más oscuro y cuál es el color más claro. No sé, por ahí un blanco. Si esto fuera blanco, desaparece porque no tiene nada que aportarle al color de atrás. Entonces, bueno, por ahí. Oscurecer es como no te oscurece nada porque es blanco. Sí tiene por ahí juego para hacer con otras que tienen que ver más con la claridad del color. De fuerte, de suave. Por poner. Y bueno, y esto puede pasar entre fotos y casi nunca lo utilizo más allá de los primeros, pero como pueden ver, si están buscando algo, justo lo encuentran por acá, pueden jugar entre eso y la opacidad también, que tendría que ver con cuánto porcentaje
de- del efecto juegan, ¿no? Entonces, más que nada eso, que está en la ventana de transparencia. Y también algo que tiene que ver con la transparencia, que le puede servir, que es bastante, puede llegar a ser útil, bueno, más que nada en diseño gráfico por ahí, que es la de generar con una foto una transparencia. Entonces, que sería, por ejemplo, yo tengo esta foto, imagen, tener un cuadrado del mismo tamaño, o bueno, no puede ser el tamaño que ustedes quieran. Le doy un color, y esto puedo empezar a enviar detrás, puedo usar cualquiera de los comandos, control 9, control 0, control 9. Entonces, lo mando hacia atrás. Y lo que hago es generar con esta imagen y con la foto que está atrás. Entonces yo hago esto así, entonces puedo seleccionar ambos. Si no, bueno, pueden buscar seleccionar los dos de otra manera, pero si lo pasan ahí, estoy seleccionando ambos. Entonces, lo que genero es, le pongo esto de crear una máscara de transparencia. Lo que hace es que la imagen crea una máscara de transparencia con el color. Entonces yo le pongo y genera esto. Lo que hace es, en un principio, poner los colores más claros. Los colores más claros son los que mantienen el color del fondo, mientras que los colores oscuros que cortan más el color del fondo. Entonces, por eso cuando lo que es la terraza negra me deja casi blanco, mientras que los amarillos, el color más claro, me dejan mostrar más el color del fondo. Si yo le pongo invertir, pasa al revés. Que los colores más claros hacen que se desaparezca el color. Entonces, se puede generar este tipo de fotos que por ahí, dependiendo qué foto es o dependiendo para qué, sirve que se mantenga la foto por ahí con un color, un estilo que acompaña la infografía o bueno, puede tener su utilidad para algo. Y nada, por ahí eso se va en un repaso de las cosas que hay. Joya, Ima, gracias. Me recibió. De nada, de nada. Y bueno, como pasé ahí, hay un grupo en el que pueden seguir consultando cosas, digamos, tanto para que lo pongamos nosotros, que lo